Muy buenas tardes en Costa Rica y México y muy buenas noches en Brasil. Hoy estamos acá reunidos con una gran noticia de una presentación de un libro que salió hace muy poco. Estamos muy contentos y es un honor para mí poder moderar esta mesa. Ahorita me presento, pero primero quería hablar un poco del libro. Se llama Reconquista de San José, Neoliberalismo y Cambio Urbano en Costa Rica, escrito por el autor Andrés Jiménez Corrales, que fue publicado hace unos meses con la editorial de la Universidad de Costa Rica, en colaboración con el Instituto de Investigaciones Sociales, el equipo Ediciones IIS y la Escuela de Geografía. Andrés Jiménez es geógrafo, posee un bachillerato, licenciatura y maestría en geografía por la Universidad de Costa Rica y actualmente estudia en el programa doctoral de Sociología en la Universidad Federal Fluminense en Brasil, donde es becario de la Universidad de Costa Rica y la Fundación Volkswagen. Él es docente e investigador desde el año 2016 en la Universidad de Costa Rica, donde trabajó para el Instituto de Investigaciones Sociales y la Escuela de Geografía. Estudia diversas formas de producción territorial, desde actores de poder hegemónico y sus implicaciones en la vida social en Costa Rica y América Central. Este libro no lo voy a comentar yo, lo van a comentar algunas personas expertas que saben mucho más del tema que yo. Yo tengo el honor de moderar la mesa. Pues voy a presentar primero a las personas que van a comentar y después hablo un poco de cómo nació el libro, de dónde sale y la colaboración que hemos tenido con la editorial UCER. Pero primero las personas más importantes, después del autor, obviamente, es la doctora Beatriz Rufino, que va a comentar de primero. Ella es profesora del programa de posgrado de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Sao Paulo. Ella nos dijo que va a comentar en portugués, pues vamos a tener que ser un poco flexibles con los idiomas. Es arquitecta y urbanista por la Universidad Federal do Ceará, con maestría en la Universidad de Oporto, de Portugal, y un doctorado de la Universidad de Sao Paulo. Hizo un postdoctorado en el King's College en Inglaterra por medio del programa International Fellowship de la Urban Studies Foundation en el 21-22 y dirige el grupo de investigación Espacio, Producción y Política Urbana y es investigador del Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico de Brasil. Enseguida será el doctor Luis Alberto Salinas Arortua, quien comenta el libro. Él es doctor en geografía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigador en el Departamento de Geografía Social del Instituto de Geografía de la UNAM y ha sido profesor invitado en diferentes universidades en diferentes partes de América Latina, como la Flaxo en Ecuador, la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina y nuestra Universidad de Costa Rica, entre otras. Es profesor del posgrado en Geografía y Urbanismo de la UNAM y tiene numerosas publicaciones sobre temas que incluyen segregación urbana, gentrificación, neoliberalismo urbano, política de vivienda y gestión urbana. Y por último será la doctora María del Carmen Araya Jiménez, colega de la Universidad de Costa Rica, que comenta el libro. Ella es antropóloga costarricense, estudiosa de las ciudades y de la antropología centroamericana. Tiene una licenciatura en antropología social en la Universidad de Costa Rica, una maestría en ciencias sociales de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la Flaxo en México, y un doctorado en sociedad y cultura de la Universidad de Costa Rica. Trabajó durante 35 años en la Universidad de Costa Rica. Actualmente coordina ad honorem un proyecto de manejo, puesto en valor y divulgación de colecciones de artesanía y de colecciones de fotografía indígena en esta misma institución. Bueno, buenísimo. Mi nombre es Koen Forent. Yo en este momento soy el director del Instituto de Investigaciones Sociales y también coordino el proyecto que hemos llamado IIS Ediciones. Este libro que ahora vamos a conocer un poco más en detalle sale de un proyecto de investigación que estuvo inscrito en el Instituto de Investigaciones Sociales. Y tenemos desde hace un año y medio más o menos un proyecto que da seguimiento a la publicación de los libros que salen como productos de proyectos y actividades de investigación en nuestra unidad.
Nuestra casa editorial en la Universidad de Costa Rica es la editorial UCR. Pero nosotros lo que hacemos desde el instituto es dar acompañamiento y en alianza con la editorial, alistar los libros, formar parte del proceso editorial de diseño, y este libro en particular es uno muy, muy especial porque fue el primer libro en nuestra serie IIS, que es nuestra serie más importante en el catálogo que tenemos, que salió desde que nació la idea hasta ya ver el producto final en este proceso que hemos inventado hace unos años atrás. Entonces, pues muy, muy emocionados. Y creo que es la primera en una serie de varias. Tenemos varias series, una de la serie IS, que es la principal, pero también tenemos una serie de libros pequeños que se llama Desigualdades y que son libros muy cortos que pueden encontrar en nuestro sitio web sobre temáticas que tienen que ver con desigualdad en general. Y también tenemos una que convenientemente llamamos Fuera de Serie, que nos permite una serie de colaboraciones, y en todas las series que tenemos van a salir nuevas publicaciones muy pronto. Pero bueno, hoy estamos acá para celebrar esta publicación que de nuevo se llama Reconquista de San José, Neoliberalismo y Cambio Urbano en Costa Rica. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, las reglas del juego son las siguientes. Le vamos a dar un espacio corto a Andrés para que haga un repaso general del contenido del libro y presenta algunos de sus argumentos centrales. Después vamos a escuchar los comentarios de las personas invitadas en el orden que ya anuncié. Primero la doctora Beatriz, después el doctor Luis y después la doctora Carmen. Y después, pues hacemos un intercambio de ideas, unas preguntas. También si están en línea, tienen una pregunta, quieren compartirla, pues ahí vamos a estar pendientes. Y después me tocará a mí hacer un pequeño cierre. Entonces, sin más, le vamos a dar la palabra a Andrés y bueno, nos veremos en un par. Adelante, Andrés. Hola, hola, muy buenas tardes, buenas noches, muchas gracias por la presentación. Em, Voy a compartir una breve presentación para ir hilvanando las ideas. ¿Me confirman nada más que esté presentándose? Y lo vemos. Excelente. Súper. Bueno, muchísimas gracias nuevamente. Buenas tardes, buenas noches. Gracias por gestionar el espacio, por estar acá asistiendo y a las personas que también van a asistir a esto posteriormente. Quiero realizar una breve contextualización, primero que todo para también dar algunos reconocimientos, dar algunos agradecimientos, porque al final un libro también es resultado de la interacción, el relacionamiento que vamos generando a lo largo de nuestra vida, y también presentar una serie de elementos generales que sean más provocativos sobre el contenido del libro para invitar a las personas a su lectura. Entonces, lo primero, y creo que es una parte importante, es dar unos reconocimientos, unos agradecimientos y también reconocer el rol académico que tiene el Instituto de Investigaciones Sociales, que lo interpreto como un tipo de una red de redes, donde termina constituyéndose en un tipo de caldero, donde el trabajo académico, el trabajo investigativo es muy provechoso realizarlo. Entonces, dentro de esta red de redes que confluyen en el Instituto de Investigaciones Sociales, quiero comenzar haciendo un reconocimiento y un agradecimiento a nivel institucional, en parte también a las direcciones del Instituto de Investigaciones Sociales que han confiado en mi trabajo, que han apoyado también la idea de lo que hoy se convirtió en un libro. Primero, agradeciendo al exdirector del Instituto de Investigaciones Sociales, Sergio Villena Fiengo, que también apoyó parte del proyecto de investigación, y agradecer, por supuesto, al doctor Kumboren, que también apoyó, impulsó y dio vida, ayudó a que tuviese una vida este libro. Por otro lado, también quiero agradecer al doctor Pascal Guirot de la Escuela de Geografía, que también apoyó
la realización de este libro y que hizo aportes sustanciales para que fuese una realidad. Agradezco también a todo el equipo de Ediciones IS por también tener esa labor titánica de apoyar y de llevar a cabo este proceso editorial y por supuesto a la editorial de la Universidad de Costa Rica que sin dudas apoyar la realización del libro fue fundamental para que este existiera. Segundo, me gustaría agradecer también al personal de investigación del Instituto de Investigaciones Sociales, que creo que es fundamental. Parte de las ideas que se tejieron alrededor de este libro también son un producto de ese relacionamiento que se han tenido en distintos espacios académicos y que el instituto ha propiciado. Entre estas personas me gustaría agradecer a Cindy Mora, a Adriana Sánchez, a Francisco Robles, a Cumboren, Ernesto Aguilar, Laura Paniagua y José Julián Yaguno, que de una u otra manera hemos tenido espacios para interactuar y que las ideas también vayan madurando poco a poco. Sin dudas, el personal administrativo del instituto es fundamental para no solo la realización de un libro, sino para el día a día de las labores académicas y creo que es importante también agradecerles y reconocerles, especialmente a Katia Castro, a Tere Montero, a Amalia Prado, a Gabriela Fonseca, a Xiomara Siles, a Andrés Artavia, Marianela Velázquez, perdón, y a Freddy Cordero, que de una u otra manera también han sostenido la labor de investigación y que son fundamentales. Me gustaría también agradecer a otras personas que han pasado por el instituto y que también han servido para que las ideas de investigación vayan madurando. Entre estas personas que ahora no se encuentran dentro del personal de investigación del instituto, me gustaría agradecer a Alejandro Alvarado Alcázar, Gloria Martínez, a Gustavo Jiménez, Sebastián Saboriu, porque también han servido a que esto sea una realidad. Y por último, también este libro es un resultado que también deriva de mi tesis de maestría en geografía en la Universidad de Costa Rica, y ahí tengo que agradecer también el acompañamiento que tuve por parte del comité de tesis que me acompañó en el proceso investigativo, especialmente a la doctora Isabela Bendaño Flores, al máster Luis Durán y a la doctora Carmen Araya Jiménez, que hoy nos acompañan y que sin duda es un pilar también fundamental dentro de esta realización. Y por supuesto, agradecer a las personas comentaristas el día de hoy, al doctor Luis Salinas, doctora Beatriz Rufino y a Carmen Araya. Me gustaría destacar cómo fue que se construyó el objeto de investigación que da pie, que es el sustento del libro. Este objeto de investigación se sustenta en tres elementos, tres variables que en su interrelación se constituyeron en el objeto de investigación. Por un lado, el estudio de una política, el estudio de su territorialización en un área geográfica y la utilización de un concepto como un marco interpretativo y analítico de esa realidad. Esa política que fue de estudio fue el Programa de Regeneración y Repoblamiento de San José, que fue una política pública que fue diseñada aproximadamente en el año 2003 y fue oficializada mediante un decreto ejecutivo en el año 2004. Esta política se constituye en una estructura institucional que terminó organizando un trabajo de intervención y transformación de San José. Esta política, que fue el programa de regeneración y repoblamiento, que fue uno de los objetos de estudio, nos delimitó un área geográfica. Esa área geográfica es lo que mencionamos y reconocemos como Ciudad de San José, compuesta por los cuatro distritos centrales del cantón del mismo nombre, que son los distritos Merced, Carmen, Hospital y Catedral, y que es el área objeto de intervención por parte del programa de regeneración y repoblamiento de San José. Y por último, se utilizó como una herramienta interpretativa, analítica, el concepto de empresarialismo urbano. Es un concepto que fue creado por el geógrafo David Harvey y que en el desarrollo de la investigación se adaptó y se recreó de acuerdo a las condiciones y los hallazgos empíricos que se encontraron en la investigación. Este es un concepto que nos habla o que nos delimita o nos lleva a pensar en esos cambios institucionales, normativos y territoriales que van sucediendo
en las ciudades por la implementación o territorialización del neoliberalismo. Nos habla de que es un movimiento que trata de establecer una gestión emprendedora e innovadora en el desarrollo económico local, donde los gobiernos de las ciudades se convierten en promotores de la inversión de gran capital y esa promoción la realizan a partir de una serie de incentivos, subsidios y demás elementos para atraer esa inversión. Entonces, en la combinación entre esta política, esta área geográfica y este concepto fue que se estableció un objeto de investigación que se desarrolla en el libro. Parte de lo que pretendemos ir desarrollando y lo que desarrolló el libro fue tratar de superar ese fetichismo espacial. ¿Qué quiere decir esto? Superar que a través de las formas, del paisaje que vemos en la ciudad, estamos entendiendo su contenido. Entonces, como las formas, el paisaje no revela el contenido, el libro trata de comprender ese proyecto político que se encuentra detrás para tratar de comprender cuáles son sus alcances, sus limitaciones y, más importante que eso, sus implicaciones en la vida social de las personas. Tenemos un argumento central que articula el libro y este argumento es que San José experimentó un proceso de intervención y transformación en sus representaciones, condiciones físicas y dinámicas sociales durante los primeros años del siglo XXI. Esto se da producto de un proyecto de producción de espacio que está basado en un empresarialismo urbano que va a tender a un tipo de reconquista de la ciudad. Este proyecto de producción de espacio urbano fue diseñado e implementado desde actores hegemónicos, llevando a producir una ciudad exclusiva y excluyente. Ese argumento es el que se va a ir desarrollando a lo largo del libro y acá nada más para invitar a la lectura, este es el índice del libro donde existe una introducción donde se presenta la problemática a estudiar, se presentan aspectos metodológicos. Seguidamente se pasa a un capítulo número 1, que es donde se desarrolla los elementos conceptuales del empresarialismo urbano, tratando de tener un diálogo de cómo este empresarialismo urbano tiene algunas expresiones en América Latina en general y en Costa Rica en particular, y se construye ese marco de interpretación que va a servir para entender el caso costarricense. El capítulo número 2 es un capítulo un tanto histórico donde trato de ir desarrollando esas condiciones de posibilidad que tuvieron que existir en San José para desplegar este proyecto de reconquista urbana. El capítulo 3 habla de esas adecuaciones institucionales y normativas desplegadas por el empresarialismo urbano dentro del programa de regeneración y repoblamiento, y en el capítulo 4 se habla de esas huellas materiales que ha dejado el empresarialismo urbano en la ciudad de San José. Como unas conclusiones o algunos hallazgos, es importante tomar en cuenta que la reconquista urbana se constituyó en un proceso que permitió generar un retorno del capital al área central. Este retorno del capital al área central, en este caso la ciudad de San José, fue mediado por la instauración, la instauración de una serie de geosobornos. Estos geosobornos están articulados a través de adecuaciones institucionales y normativas que crearon ciertas condiciones para atraer el capital a la ciudad de San José en este caso. Y por otro lado, se da una transformación selectiva de la ciudad. Este proceso de reconquista urbana transforma selectivamente San José y esto se da a través de un diseño y una ejecución de proyectos que son centrados y que son especializados. Esta reconquista que es un proceso que está mediada por una forma de gestión urbana que es el empresarialismo urbano, está constituida y está fundamentada en un proyecto político de producción de espacio, que al menos tiene 3 características. Este proyecto político está basado en un uso instrumental de conceptos técnicos, como cuáles: regeneración, repoblamiento, que son muy estratégicos, se presentan como si fuesen neutrales, como si fuesen objetivos, pero al final están escondiendo
intereses parcializados que se están queriendo implementar en la ciudad, en esa producción de espacio. Y a la vez, el uso de ese instrumental técnico hace que un proyecto que es parcial se presente como un proyecto universal. Por otro lado, ese proyecto político de producción de espacio tiene como fin atraer a, entre comillas, los verdaderos pobladores, usos de la tierra, dinámicas comerciales y sociales. Por eso se habla de un proyecto de reconquista que no es neutral, sino que pretende atraer aquello que se pretende adecuado, entre comillas, para la ciudad. Y como contraparte, esto va creando una estructura y presiones para excluir, expulsar o desplazar todo aquello que no sea funcional a la ciudad. Entonces estamos ante un programa que tiende a generar una reestructuración profunda de las condiciones de la ciudad. En función de eso, dejo una pregunta para también invitar a la lectura del libro. Es importante preguntarnos que este repoblamiento y esta regeneración, ¿para quién se está dando? ¿Será que la repoblación y la regeneración son herramientas para excluir, para generar injusticias, para generar una ciudad no democrática? Y por último, para terminar y escuchar a las personas comentaristas, nada más invitarles a la descarga del libro. Es una descarga gratuita y en formato digital que pueden encontrarla en la página de la editorial de Costa Rica o también en la página del Instituto de Investigaciones Sociales. Y con eso, dando una perspectiva general, con eso termina mi intervención. Buenísimo, Andrés, muchísimas gracias. Agradezco a la editorial UCR por hacer esta publicación disponible de manera gratuita, que fue una parte del acuerdo que tuvimos. Y también, antes de darle la palabra a la doctora Beatriz Rufino, quería también mencionar a Gabriela Fonseca, nuestra editora, y a Andrés Artavia Atencio, que hizo la base para el diseño de la portada del libro, como importantes actores en este proceso y en general en el proceso editorial que tenemos en el instituto. Ahora sí, sin más, le damos la palabra a Beatriz. Adelante con su comentario. Voy a tratar de entender todo, pero bueno, por dicha hay otra gente que sí habla portugués bien. Adelante. Muchas gracias, es un enorme placer estar aquí y como ha dicho para mis colegas, como mi español, mi portuñol es muy malo, yo voy a hablar en portugués, pero haré un esfuerzo para hablar muy despacio. Entonces, gostaria primeiramente de agradecer ao Andrés, que tive o prazer de conhecer há cerca de um ano no México, justamente um debate sobre teoria urbana, no encontro da Rede Latino-Americana de Teoria Urbana. E desde então, acho que temos mantido uma rica conversação sobre essas questões e as perspectivas de avanço no debate dos estudos urbanos latino-americanos. Inclusive, acho importante colocar, de maior aproximação das discussões brasileiras, né, com os demais países hispanohablantes. Acho que o Andrés já apresentou uma leitura muito clara, concisa e forte, e aqui eu reitero o convite, por ser uma leitura extremamente densa, mas ao mesmo tempo prazerosa, didática, né, com uma estrutura que permite uma leitura muito fácil e, ao mesmo tempo, né, com esforços de síntese. Queria mencionar a qualidade gráfica do livro, dos esforços de sistematizações, né, organizações em cronogramas que são feitos. Mas, mais do que isso, eu queria destacar algumas questões de conteúdo que acho que são contribuições primorosas do livro, para depois chamar, a partir do livro, né, para perspectivas que ele traz, tanto de renovação da nossa tradição de estudos urbanos, como de uma recuperação renovada desses estudos urbanos. Então, assim estruturo minha apresentação.
Acho que, primeiro, gostaria de destacar, né, o rigor teórico e a ambição da proposta. Partindo do conceito de empresariamento urbano, acho que o livro avança demasiado, uma vez que esse conceito muitas vezes tem sido apropriado de maneira rápida. E acho que o sucesso de um aprofundamento e mesmo de uma contextualização e de uma contribuição, né, à luz da nossa realidade e das nossas discussões, acho que a riqueza se deve a dois aspectos, né? Primeiro, porque eu acho que ele recupera importantes clássicos da economia política da urbanização, se é que posso chamar assim, né? Mas, para além do Harvey, eu queria colocar a centralidade de autores como o Neil Smith e o Neil Brenner, né? Esses autores, importante lembrar, David Harvey, Neil Smith e Brenner, né? Muito articulados ao que foi uma contribuição pioneira no campo, que é a contribuição do Henri Lefebvre, e de como esse trouxe para o campo tanto o que o André destaca de um olhar desfetichizado, de um olhar que compreendesse as relações sociais, mas também uma crítica radical ao urbanismo e como ele se colocava como um ponto cego para essas relações, né? Essas contribuições do Lefebvre ganham uma densidade ao articular, né, se poderíamos chamar assim, importantes discípulos dele. O Harvey, com a discussão não apenas do empresariamento urbano, mas toda a sua contribuição numa economia política, né? O Smith, eu acho que as contribuições que ele traz e avança são justamente sobre essa urbanização diferencial, sobre os aspectos de flutuação da urbanização, do capital ir para espaços mais periféricos e depois retornar, né? E, por fim, o Brenner nas discussões e do neoliberalismo, de suas escalas e desse avanço a uma escala municipal ou uma escala local. Mas acho que a densidade é explicada também muito pela articulação com bibliografias latino-americanas de diferentes latitudes. Há um esforço de diálogo desde os pesquisadores, né, que têm contribuído no Chile até o México, passando por pesquisadores brasileiros. Então, o resultado é uma produção muito rica, que traz contribuições significativas para aquilo que a gente poderia chamar da urbanização popular, como se chamou nos países espanhóis da América Latina, e da urbanização periférica, mas se ressituando essa urbanização periférica, quer dizer, trazendo ela para o centro das relações. E aí, nesse sentido, eu acho que o livro nos coloca luz para dois aspectos que eu consideraria fundamental. Primeiro, é justamente em avançar nos complexos arranjos entre Estado e mercados em tempo de avanço neoliberal. Sobretudo, né, se apoiando nesse conceito, mas acho que consegue avançar, e lembro aqui que o Estado, né, nos países latino-americanos e na urbanização latino-americana, é muito lembrado pela ausência. Lembro de um livro essencial para a discussão dos estudos urbanos nos anos 70, e é quando ela ganha um corpo, e até hoje permanece como contribuição, né, que permitiu ver que essa urbanização popular e essa urbanização periférica nas margens dos espaços metropolitanos eram fundamentais para um rebaixamento do custo de reprodução da força de trabalho e, portanto, auxiliava os ganhos industriais, os ganhos na industrialização no momento do desenvolvimentismo dependente. Né? Isso tudo deu uma centralidade para o Estado e uma cobrança pelo Estado, mas, de certa forma, levou a um certo isolamento, como se o Estado, né, fosse responsável por essa ausência, né, quando, na verdade, e o que se torna mais evidente, é essa presença
mas uma presença como um Estado capitalista que, né, subsidia e suporta frentes de acumulação. Então, eu acho que, a partir do caso de São José, a gente tem uma importante visão e perspectiva de avançar, né, numa ideia de coprodução dessas relações, naquilo que o Andrés, né, a partir do David Haber, coloca como a governança, como essa articulação, muito maior até do que os estudos de coalizões, que muitas vezes colocam a ideia de captura do Estado, quando, na verdade, se tem um processo muito mais amplo de uma co-construção, que é também ideológica e de prática, como bem ilustra o André no estudo aprofundado. E, por fim, chamaria a atenção de um aspecto que eu considero central e acho que pode ser objeto de futuras e novas, mas as ideias colocadas aí são muito importantes. Ao aspecto, né, que o André chama a atenção, lá na página 26, da desvalorização urbana como uma condição que possibilita esse desenvolvimento desigual e contraditório a partir de uma política pública empresarial. E aí chamaria a atenção para um par que ele nos traz, que é da ideia de desvalorização, né, desarticulada da devaluação. E, nesse sentido, se hoje a desvalorização muitas vezes vinculados a processos de crise em nossos países, né, são aspectos essenciais a uma acumulação financeira, né, onde agentes financeiros internacionais vêm para ganhos de curto prazo, o André vai elaborando de como essa desvalorização, sobretudo em sua percepção simbólica das áreas mais centrais das cidades, né, que de fato foi causado por uma acelerada urbanização, e mais do que isso, pelos interesses que estavam também envolvidos nessa acelerada urbanização, torna-se um elemento essencial, né, desses novos ciclos. Mas ele chama atenção e aí ilumina questões de classes bastante relevantes, que é que, em muitos casos, essa desvalorização não representa uma devaluação dos terrenos, uma devaluação dos terrenos dessas cidades, porque há um controle, há um poder político, entendendo a propriedade como também uma relação de classes, né, em que permite a permanência de ganhos, e diria, em muitos casos, a permanência, né, de muitas vezes do esvaziamento ou da despovoação. E é essa contradição que ilumina que mesmo esses ganhos vão ser muito seletivos para determinados autores. E acho que isso traz uma questão muito relevante para a gente pensar a centralidade da produção do espaço como acumulação, como processo de acumulação para as nossas elites, e de que como, né, as estratégias rentistas e produtivas dessas elites muitas vezes andaram junto e são fundamentais para a explicação das contradições da nossa urbanização, e aí me refiro à urbanização latino-americana. Então, para finalizar, agradeço a oportunidade da leitura e espero, né, poder, no futuro, discutir e dar continuidade a esses importantes aportes que estão presentes e tornam a leitura ainda mais instigante. Muito obrigado, muchas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Beatriz Rufino. Ahora vamos directo al doctor Luis Salinas. Adelante con su comentario. Sí, muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, antes que nada también quiero empezar agradeciendo a Andrés por la invitación para participar en esta presentación de este libro, y por supuesto felicitarte, Andrés, porque me parece que es una obra muy importante, muy bien lograda, que tiene
algunas cuestiones que quisiera destacar más allá, digamos, pues también de la presentación y evidentemente de la reseña que tú haces de manera muy clara del contenido del texto, ¿no? Cuando me refiero, digamos, me parece que tiene una estructura muy clara. Creo que toda la escritura, digamos, además de que es un libro, me parece, de fácil lectura, creo que vas llevando muy bien de la mano al lector para que vaya entendiendo, digamos, primero, una importante, lo decía Beatriz, una importante revisión, digamos, que haces de conceptos y de perspectivas teóricas que son muy pertinentes digamos, en la teoría urbana crítica, ¿no? Ahí vamos ahorita a ello, pero bueno, retomas a autores como David Harvey, Brenner, Peck, entre muchos otros más, y que también tiene un diálogo muy interesante con trabajos de latinoamericanos, ¿no? Y bueno, en ese sentido, digo, tanto es importante como un referente para la teoría urbana crítica como de manera particular para la geografía crítica, ¿no? Y bueno, eso lo podemos ver incluso en tus 10 o 12 páginas, me parece, de bibliografía que tienes, ¿no? Por un lado, pero por otro lado también me parece que el aspecto de caso, digamos, el abordaje metodológico también me ha parecido muy claro, pero yo digo que vas guiando al lector de una manera muy pertinente, ¿no? Desde esta discusión teórica hasta cómo lo vas concretando con un estudio de caso, ¿no? En este sentido, digamos, en esta discusión que propones, teórica, digo, lo mencionas desde el mismo título del libro, ¿no? De destacar, digamos, la reconquista urbana, ¿no? Como uno de los ejes importantes del cual estás partiendo, ¿no? En el cual destacas, y creo que es también, y eso, por eso lo celebro, pues, porque vas narrando, digamos, esta forma que tiene el capital para ir desvalorizando algunos espacios urbanos para que a su vez se vayan revalorizando para la atracción de inversiones inmobiliarias, ¿no? Y retomas también algunas definiciones como el neoliberalismo realmente existente de Beck, Brenner y demás. Pero bueno, esta noción que trabajas sobre la conquista urbana, a mí, por ejemplo, me venía mucho a la mente cuando lo estaba leyendo también lo que trabaja Harvey de destrucción creativa, ¿no? Un concepto retomado de la economía de Schumpeter, pero que también vas entendiendo cómo a partir de distintos procesos históricos, esta desvalorización, que no devaluación, como decía efectivamente Beatriz, va dando pauta a nuevas inversiones, a nuevos proyectos inmobiliarios, ¿no? El otro concepto importante, bueno, empresarialismo urbano, que me parece que se te permite construir o tejerlo metodológicamente, ¿no? Creo que esto se ve en los subapartados de los capítulos en donde hablas sobre estos tres, digamos, tres dimensiones importantes, ¿no? Que refiere al concepto, que tiene que ver con la alianza entre el sector público y privado, que gran parte o estos proyectos inmobiliarios pues son proyectos especulativos y que también los proyectos urbanos o de transformaciones recientes se destacan más por condiciones del lugar o por mejoras en términos de a quién se está dirigiendo los proyectos inmobiliarios, digamos, a población de ingresos medios y altos, en ese sentido, dirigiéndose hacia esos sectores de la población, pero que no impactan de manera positiva, digamos, en el territorio, ¿no? Retomas palabras de Harvey, de hablar de economía política del lugar y no del territorio, ¿no? Pero eso, digamos, lo propones en el primer capítulo. Y en el segundo, cuando manejas esta cuestión de la desvalorización simbólica, digamos, que se ha experimentado San José desde los años 50, y que uno de quizás de los primeros proyectos desde los gobiernos o el gobierno municipal, habla del plan regulador de San José, ¿no? Hacia los 90.
pero este proceso, digamos, de desvalorización simbólica lo vas narrando de manera histórica y, por ejemplo, a mí se me asemejaba mucho a lo que había sucedido también en Ciudad de México, ¿no? En un proceso de desvalorización de distintas áreas centrales, quizás evidentemente hablamos de otras décadas, hacia los 20, 30 del siglo pasado, pero que esa desvalorización va generando también a su vez una cierta expansión de áreas intermedias, para ese momento periferias, pero que estaban destinadas para población de ingresos medios y altos, ¿no? Y a partir de esos momentos también comienza un proceso de transformación urbana muy importante que se da en Ciudad de México y me parecía que era estaba sucediendo algo así en San José cuando iba oyendo, ¿no? Entonces uno se va imaginando, digamos, esas transformaciones que se van sucediendo en San José y cómo a partir de ello también va permitiendo de alguna forma la expansión de la ciudad. Me parece que tú al respecto hablas de las fuerzas centrípetas, ¿no? En cómo van retornando, digamos, el capital y por ahí retomas también los trabajos de Neil Smith para hablar de que el capital es quien va retornando a esas áreas desvalorizadas, pero en términos de esos grandes proyectos inmobiliarios, ¿no? Y todo ello lo vas teniendo como un contexto, digamos, de la ciudad de San José, y posteriormente te metes finalmente al programa que estás tratando, ¿no? El programa de regeneración y repoblamiento de San José. Y lo que también, al diálogo que tienes con la perspectiva teórica, digamos, el cómo podríamos ir entendiendo la implementación de este programa, pero también dentro de este vínculo que tiene con el empresarialismo urbano o con la explicación que das a partir del empresarialismo urbano, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención que incluso podemos discutir hasta dónde estamos hablando, qué sentido estamos hablando de esta alianza entre el sector público y privado, ¿no? Y sobre todo lo pensaba para este caso del programa en particular. Es decir, que hay cosas, me parece, explícitas, interesantes que la estás manejando, en tanto que quizás el pensar que es una alianza entre el sector público y privado es algo que estamos, o que quizás podríamos rediscutir. No sé si estamos sobrepasando, pero que es muy complicado, muy difícil ver incluso los límites entre el sector público y privado o estas alianzas, sino básicamente es el mismo, digamos, quien está dirigiendo las transformaciones urbanas, es decir, los dueños del capital financiero en este caso, están tomando decisiones, sea que en algún momento están en el lado de los gobiernos o en el lado del sector privado, pero que de alguna forma incluso ya difícilmente vemos esas diferencias, ¿no? Cuando pienso para el caso de México, bueno, pues hay distintos directivos que en determinados sexenios, en determinados años de distintos gobiernos están son consultores o son responsables o tomadores de decisiones en las empresas, pero que en determinados momentos, de manera inmediata, están en el sector público, ¿no? Entonces, es como discutir, incluso en este contexto de este programa de regeneración, de esta alianza que la discutes con el empresarialismo urbano, cómo la podemos ir entendiendo, ¿no? Y bueno, y algo también que viene acompañado de todo, digamos, de este programa de regeneración que de alguna forma está evidenciando las transformaciones recientes en San José, es que no es, digamos, solamente un programa, ¿no? Un programa importante o amplio, sino que son distintas intervenciones que se han realizado en esta ciudad y tú las vas comentando, ¿no? Que tiene que ver con peatonalización de las calles, pero que esto trae consigo, por ejemplo, hablabas de tolerancia cero, ¿no? Por ejemplo, para vendedores ambulantes o distintas inversiones para fomentar el turismo, distintas inversiones, por ejemplo, en el espacio público, ¿no? Entonces son una serie, digamos, de condiciones o de instrumentos normativos que lo que están generando o están incidiendo es en esta reconquista urbana, en este retorno del capital hacia áreas centrales o áreas revalorizadas, ¿no? Y también algo,
digamos, interesante que quisiera destacar y con esto cierro, es que además de, digamos, de toda esta explicación, digamos, del programa o de la implementación del programa, pero además de las transformaciones que se han eh, desarrollado en San José, creo que también vas dando o vas dejando como algunas posibles líneas de investigación, posibles temas que se puedan ir derivando y que quizás hoy mismo en tus propias investigaciones las estés abordando, ¿no? Y los mencionas como cuál es la situación de la toma de decisiones a partir de la participación ciudadana, ¿no? O sea, en qué medida se pudieron tomar o en qué medida el programa de regeneración de repoblamiento de San José contempló, por ejemplo, la participación ciudadana, ¿no? O sea, me parece que eran como temas pendientes que ponías en el texto, hacia el final del texto, ¿no? Hablaba sobre la necesidad o el Estado como un actor central en términos de la regulación, ¿no? En términos de las normativas que están permitiendo las explícitas, digamos, este desarrollo o este retorno del capital, pero también aquellas que el no hacer, digamos, desde el Estado que también está generando, provocando este tipo de inversiones, ¿no? Y también incluso por ahí hablabas de los accesos, del acceso a la vivienda, ¿no? Que también creo que hemos normalizado como prácticamente como los diseños de las políticas internacionales han conformado como un consenso el hecho de que básicamente el acceso a la vivienda sea una vivienda propia, ¿no? Vivienda privada. Y para ello, pues recientemente, bueno, los últimos años que se discute sobre la financiarización de las economías, pues digamos, el elemento central para acceder a una vivienda es básicamente los créditos hipotecarios, ¿no? Con las grandes problemáticas que están generando, con unas sociedades endeudadas y que hacen frente a deudas por décadas y con distintas problemáticas que se van surgiendo al respecto, ¿no? Entonces, y eso lo vas como, lo cuestiones en el hecho de, pones ahí el ejemplo de pensar o de reflexionar con otras formas de acceder, tal es el caso de las cooperativas de vivienda, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que vas haciendo todo un recorrido de las transformaciones urbanas, transformaciones recientes en San José y de manera particular de la implementación de un programa de regeneración, pero que estas evidentemente vienen acompañadas de distintas intervenciones desde los gobiernos locales y las problemáticas que se están generando. Y te decía, y dejas ahí unas líneas de investigación que me parece que son muy pertinentes, que quizás por ahí ya estás abordando, ¿no? Bueno, esos serían mis comentarios. Reitero mi agradecimiento, Andrés, y mis felicitaciones. Buenísimo, muchas gracias, Luis. Entonces ahora vamos a seguir con el comentario de la doctora Carmen Araya. Adelante, Carmen. Muy buenas tardes, tengan todos y todas. Muchísimas felicidades, Andrés. Esperábamos con gran alegría este momento. Voy a compartir pantalla. Bueno, la obra que hoy presentamos, y no puedo dejar de repetirlo, ya lo dijo Andrés, y de subrayarlo, se basa en la tesis de maestría académica del programa de posgrado en Geografía de la Universidad de Costa Rica del mismo Andrés, defendida con honores en el año 2021 e intitulada El giro neoliberal de la ciudad, el estudio del empresarialismo urbano y el programa de regeneración y repoblamiento de San José, Costa Rica, 2004-2019. El libro, al igual que la tesis, son fundamentales para las investigaciones de lo urbano,
tanto en Costa Rica como en América Latina, ya que plantean como eje central el tema del empresarialismo urbano. Desde el punto de vista de los estudios en el país, ambas obras muestran cómo ese empresarialismo va reconquistando, de ahí el título del libro, los espacios físico-geográficos de San José conforme van transcurriendo los años del siglo XXI. El fin de esta reconquista es transformar la ciudad en una mercancía capaz de ingresar al mercado de inversiones, de compra y venta de bienes o de compra y venta de la tierra en general. Si bien es cierto, desde principios del siglo XXI se estaba estudiando en Costa Rica cómo el gobierno central del país y el gobierno local de San José estaban dejando la gestión urbana de carácter social en manos del sector empresarial, relacionado en ese momento con la construcción y los bienes raíces, es la obra de Andrés la que tiene la virtud de analizar los alcances del problema. Este análisis lo hace Andrés con elementos teóricos aportados por la geografía crítica y con una ruta que articula la consulta a investigadores especialistas, el estudio de documentos inéditos resguardados en los archivos del gobierno local de San José y de la Comisión del Proyecto de Regeneración y Repoblamiento, de entrevistas a actores claves, de trabajo de campo en las zonas de intervención y de una cartografía que sitúa en el territorio tanto las nuevas edificaciones como la lógica de la territorialización empresarial con su poder. Esta compleja construcción teórico-metodológica que posee el libro comenzó al menos en el año 2016, cuando Andrés defendió su tesis de licenciatura en la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica, intitulada Cartografía de la territorialización del Mall Lincoln Plaza Moravia, Costa Rica, 2005-2016. No voy a referirme a los detalles de esta tesis. Solo planteo que en este estudio Andrés enfocó dos temas relacionados directamente con el empresarialismo urbano. El primer tema se refiere a la planificación urbana, definida como un arma política que impulsa transformaciones institucionales, territoriales, jurídicas, económicas, sociales y culturales para eliminar las restricciones que impiden apropiarse de los espacios. El segundo tema es la territorialización del poder, lograda a través de la alianza entre el poder empresarial y los gobiernos locales. Esta alianza permite convertir un espacio definido como educativo de una institución privada en un espacio de consumo, es decir, edificar el Mall Lincoln Plaza en el lugar en el cual se encontraba el Colegio Lincoln. Al mencionar esta tesis de licenciatura, puedo afirmar que el libro Reconquista de San José sintetiza, profundiza y amplía una mirada geográfica de la ciudad, que se fue elaborando durante poco más de 8 años. Esta elaboración se hizo a partir de un diálogo entre la geografía, la sociología, la antropología y la arquitectura, diálogo que da forma a las 3 aristas que, a mi modo de ver, caracterizan la mirada geográfica de la ciudad de Andrés Jiménez, contenidas en el libro en cuestión. Estas aristas son la planificación urbana aludida anteriormente,
orientada a favorecer los intereses económicos sociales del sector empresarial a través de la influencia de representantes de gobiernos locales y centrales, de la movilización de recursos públicos, de la elaboración de planes reguladores con una visión de mercado y del control de procedimientos para alterar las normativas y las legislaciones que obstaculizan la construcción de proyectos vistos como productivos. La segunda arista, la territorialización del poder, también antes señalada, que inscribe en el espacio los proyectos vistos como productivos, los cuales representan huellas del cambio empresarial de la ciudad. Y la tercera arista, el empresarialismo urbano, como un modo de transformar la ciudad con esa visión empresarial o bien con una política con distintas escalas encargada de ir revalorizando San José en el mercado de inversión empresarial, sea local, nacional o internacional. Esta mirada con estas tres aristas se va desarrollando conforme los intereses de la ciudad de San José empiezan a dar un giro neoliberal a causa de un urbanismo que antepone las necesidades empresariales a las necesidades de la gente. Las personas que viven, transitan o trabajan en San José o en su periferia requieren urgentemente de espacios de interacción social, de espacios de trabajo y de vida más humanos. Necesidades similares a las que enfrentan personas de otras ciudades, debido a, como han dicho las personas expositoras, a que el dominio del urbanismo neoliberal se da en toda América Latina. Y por esta razón, precisamente, el libro que hoy nos convoca tiene una relevancia también a nivel internacional, al ser parte del proceso de documentación del impacto que va teniendo el cambio del urbanismo social al urbanismo empresarial. El resultado de esta gran transformación urbana que acontece en San José, Costa Rica del siglo XXI, como en otras partes de América Latina, es la producción de injusticias espacioterritoriales y desigualdades en el ejercicio del derecho a la ciudad. Estos temas han sido de interés investigativo de Andrés y a la vez parte de su historia personal. Aquí pregunto, ¿quién es el autor y las circunstancias que contribuyeron de alguna manera o de muchas maneras a la elaboración del libro Reconquista de San José? Andrés Jiménez nació y creció en la colonia Kennedy, distritos San Sebastián, San José, uno de los lugares que integra los barrios del sur de la capital. Para quienes no conocen el país, en el sur se empiezan a conformar asentamientos de sectores populares desde el año 1912, con los inicios del barrio La Puebla. En la actualidad, el sur, que se ha ido extendiendo hacia el suroeste y hacia el sureste, constituye un conjunto territorial de más de 100 barrios de los aproximadamente 390 que se encuentran en todo el cantón de San José. En estos espacios se localiza población de escasos recursos económicos, la cual enfrenta inequidades e injusticias espaciales y sociales, como falta de acceso a vivienda propia, a servicios sociales, desempleo, estigmatización social y territorial, discriminación y desvalorización de los territorios que habitan. Este tipo de espacios deprimidos material y simbólicamente también son reconquistados por el urbanismo urbano, el empresarialismo urbano, con proyectos que reciben apoyo financiero de los gobiernos locales,
de los gobiernos centrales y de organismos internacionales. Los proyectos que se desarrollan suelen tener efectos de gentrificación que expulsan a conjuntos de familias hacia nuevas periferias de la gran área metropolitana de San José. Esta realidad cotidiana que se vive en el sur marca profundamente a quienes nacen o nacemos y vivimos en esta región. Indica Andrés que en Colonia Kennedy tejí mis primeras amistades, pero también descubrí los dolores y las violencias que produce una sociedad desigual. Siempre tuve muchas preguntas sobre lo que veía durante mis juegos en las calles y lo que compartía con amistades y personas desconocidas. Las razones de la pobreza, las diferencias en los recursos económicos de las familias, la drogadicción, las exclusiones de los sistemas educativos, las diferencias en las condiciones materiales de la vivienda, las transformaciones paisajísticas, los cambios entre lugares. Con los años, y luego de ingresar a la carrera de geografía, pude encontrar en esta ciencia social todo un bagaje teórico conceptual para dar ciertas respuestas a eso que fui viviendo, disfrutando y sufriendo. Desde mis primeros años de universidad, el tema urbano era algo que no podía dejar de lado y más bien representó ese espacio hacia el cual iba generando diálogos entre teoría y práctica. En cada curso aprovechaba la oportunidad que se daba para realizar investigaciones finales, para reflexionar sobre distintas condiciones y situaciones urbanas. Esto con el tiempo me llevó a descubrir y adentrarme en lecturas emocionantes en torno a producciones académicas desde la geografía crítica y radical, lo cual transformó mi visión de mundo y me permitió construir una postura política y ética. Con esta información sobre el autor y sus circunstancias, complementaria a la obra en discusión, puedo afirmar que la reconquista simbólica y territorial de San José en el marco del neoliberalismo en Costa Rica, ya sea del sur, del norte, del oeste, del este o del centro de la ciudad, no es solo el nombre de un libro, sino una interpretación del proceso de cambio urbano elaborado a partir de las condiciones de existencia, tanto como en la investigación constante. La vida en ciudad y la ciudad misma motivan la producción del libro, el cual a lo largo de 4 capítulos va mostrando la discusión teórica, la ruta para delimitar el campo de acción del empresarialismo urbano y los proyectos que ejecutan. Un San José nuevo se va forjando y en el camino las poblaciones desatendidas o afectadas por el empresarialismo urbano van enfrentando formas de destrucción cotidiana y de injusticia social. Asimismo, los espacios que se pretende reconquistar con acciones definidas como productivas también enfrentan niveles de violencia por los efectos de ese empresarialismo urbano. El tema de la destrucción urbana también es objeto de preocupación de la creación artística de Andrés, como lo tematiza este grabado de su autoría. Son varios los ejemplos de proyectos. Voy a dejar de compartir pantalla. Son varios o muchos los ejemplos de proyectos propuestos por el empresarialismo urbano que nos dejan lecciones aprendidas de lo que debiera ser un buen urbanismo y cuya historia se remonta a los años de 1995, unos 29 años de lucha. Hago una lista breve. Creo que es importante en este espacio. Es un espacio también, un espacio político.
El proyecto de construcción del Centro de Convenciones Internacionales en la Estación del Pacífico de San José, por la Municipalidad de San José, con el argumento en esos años de 1995-96 de que estaba sin uso y que era improductivo. No se construyó porque se denunció como la apropiación de un bien público con fines privados. El proyecto de construcción de la sede del gobierno central en la FANAL o en las instalaciones del Ministerio de Cultura y en la estación del ferrocarril al Atlántico en San José. Esto implicaba la expulsión del sector cultura hacia periferias de la ciudad, razón que llevó al sector cultura a defender su espacio. El proyecto de un centro cultural en la aduana, el cual iba a tener un impacto muy grande sobre el patrimonio arquitectónico y una forma de organización que limitaba el acceso de la sociedad civil al centro. No se construyó debido a la lucha por el patrimonio de las personas denominadas amigas de la aduana. La construcción del Estadio Nacional de la Sabana, que cercenó una porción importante de la sabana, lesionó el acceso público y libre al espacio e instauró una especie de gestión privada de su uso. Paradójicamente, una persona de la élite costarricense llevó a cabo la defensa legal de la sabana, pero no logró impedir la edificación del estadio. El proyecto de la construcción de departamentos de la Villa Olímpica en el cementerio Calvo, conocido como el cementerio de los pobres, con el argumento de que estaba deshabitado o con pocos restos humanos, algunos de ellos de identidad desconocida. No se construyó debido a la indignación social que causó el proyecto. La construcción del barrio chino, mencionada por Andrés o analizada por Andrés en su libro, que lesionó la vida barrial del barrio La Soledad, lesionó el paseo de los estudiantes y el comercio que tenía muchos años de estar en la zona, con la justificación de que eran lugares deshabitados, envejecidos e improductivos. La edificación en marcha de edificios de apartamentos en San José para sectores de clase media y media alta, también estudiados por Andrés en el libro. Estas construcciones, de la forma como se plantean, van dibujando un espacio de segregación sociocultural y económica. Proyectos como Ciudad Gobierno y Ciudad Tecnológica, también mencionados por Andrés en su libro, los cuales son hermosísimos, pero también expulsan a las familias de los barrios cercanos, como Barrio San Cayetano, con los argumentos de que hay poca gente en esos barrios. Están despoblados, son poblaciones envejecidas, en comparación con la supuesta gran cantidad de empleos y oportunidades que generan los proyectos. Todos estos proyectos no plantean el problema de la expulsión social, el problema de la segregación socioespacial y económica, ni tampoco el problema del encuentro cultural entre quienes llegan y quienes se quedan. La gestión de este encuentro se suele dejar bajo la responsabilidad de las personas que están en esos espacios, generándose muchas veces relaciones de oposiciones que obstaculizan una interacción social más rica. Muchos de esos proyectos también van acompañados de políticas de expulsión de las diversas expresiones económicas presentes en la ciudad de San José, prácticamente desde su fundación en 1737. Este es el caso del ambulantaje, que es la economía que da sustento a muchas familias de San José, tanto vendedoras como compradoras. Además, aportan una dinámica fundamental de interacción social en los espacios públicos de la ciudad. No obstante esto, son vistas como improductivas, feas y delincuentes.
Entonces, el libro Reconquista de San José, Neoliberalismo y Cambio Urbano en Costa Rica brinda una perspectiva que ayuda a comprender procesos y proyectos que se ven naturales, normales, bellos y productivos, desarrollados en una ciudad supuestamente despoblada e improductiva. Por ello, contribuye a desmantelar el poder de una mirada y de un modo de gestión urbana que está anclada en el gobierno local de San José. Muchísimas gracias y nuevamente, Andrés, muchas felicidades y gracias por el aporte de este libro. Buenísimo, muchas gracias Carmen por este comentario y la contextualización personal y de la trayectoria de Andrés también para entender cómo nace este libro. Claramente, bueno, algo que también quería comentar, ¿verdad? Sobre la trayectoria de Andrés es que lo ha venido trabajando desde hace mucho tiempo, como usted dice, y en varios momentos hemos podido compartir y leer su trabajo y es muy bonito ver en este momento, digamos, el producto final que sale a partir de múltiples discusiones que hemos tenido de sus presentaciones, de avances de investigación y de textos que nos compartía. Yo no quiero dar muchos spoilers sobre el libro porque por alguna razón hemos hecho un esfuerzo para hacer este libro accesible de manera gratuita, lo pueden descargar y ahí está. Entonces, como ya dijeron los comentaristas, está escrito, como ya conozco bien a Andrés, de manera hermosa y muy claro, ¿no? Entonces creo que la idea es que la gente lo vaya a leer. Pero digamos, en términos generales, así como resumiendo y también con base en los comentarios, se trata entonces del tipo de transformación urbana, pero más allá del tipo de transformación son los intereses que mueven esa transformación y que pues hay una crítica fuerte, digamos, al titularlo el neoliberalismo urbano y al llegar a una conclusión que es algo exclusivo y excluyente. La doctora Carmen nos comparte algunas alternativas o más bien algunas resistencias ante este tipo de urbanismo. Yo le quería preguntar a Andrés para darle la última palabra a él, ¿verdad? En esta sesión, si nos puede hacer una pequeña, breve reflexión sobre dos puntos. Uno sería un poco sobre las alternativas a este neoliberalismo urbano, más allá de la resistencia, ¿no? Si podrías pensar en algunas formas, si tienes algunos ejemplos de formas de urbanismo que podrían desviarse de esta visión que vos analizas en el libro. La otra, y algo que también tocan en los comentarios, pero me gustaría escucharte a vos, es un poco sobre cómo informa este pequeño país en esta pequeña ciudad, porque si vamos a Brasil y a México, pues si pensamos América Latina, muchas veces nos vamos muy rápido a esos países junto con Argentina y Chile, tal vez. ¿Verdad? ¿Cómo podría informar el caso de Costa Rica a el resto de América Latina? Algo que la doctora Carmen ya adelanta un poco, y a la Academia Latinoamericana. Entonces, si pudieras compartir un poco algunas ideas sobre eso, sería fantástico. Creo que también ayuda a invitar a personas a leer el libro que tal vez ¿verdad? No son expertos, pero ven con sus propios ojos las transformaciones en la ciudad y que quieren entender un poco más al respecto. Entonces ahí nos podemos compartir en unos 5 minutos algunas ideas. Andrés, adelante. Bueno, muchísimas gracias. Primero, creo que es fundamental agradecer a Luis, a Beatriz, a Carmen por el tiempo que tomaron en la lectura del libro y en realizar los valiosos comentarios. También agradecerles porque también en ustedes he encontrado, bueno, Beatriz la conozco más recientemente, pero tanto Beatriz como Luis como Carmen también han enseñado que se puede hacer otro tipo de academia, una academia colaborativa, una academia donde todo sume, y yo creo que eso es refrescante en momentos donde también la neoliberalización cada vez impregna más
los espacios académicos y creo que hay que rescatar también esas otras formas de hacer academia que son muy valiosas. Con respecto a lo que decís, Kun, creo que un aspecto importante en cuanto a alternativas es pensar en democratizar más la gestión de la ciudad. Creo que hoy en día, no solo en San José, Costa Rica, como en Costa Rica, como en la mayoría de América Latina, los espacios de democracia real a escala local son muy escasos. El caso de San José, estudiado en función del programa de regeneración, demostró completamente de que no existe y no existió una democracia para intervenir y transformar la ciudad. Desde cómo fue diseñado a cómo fue aplicado, quienes tenían una silla en la toma de decisiones eran técnicos de instituciones del gobierno central o del gobierno local, empresariado o asociación de empresariado. Entonces, desde ahí ya vemos que los proyectos van a ir destinados a ciertos intereses. No podemos pedir que el proyecto trate de producir una realidad distinta si al final quienes lo están produciendo están queriendo materializar los intereses de clase mediante los cuales representan. Entonces yo creo que un aspecto fundamental es que el territorio importa y como el territorio importa no es un territorio vacío, que eso es un elemento que, como bien Carmen lo anunció, es algo fundamental en muchos de esos procesos de intervención. Se vacía completamente el territorio. Se le llena de un montón de adjetivos que hace parecer que lo que se está proponiendo es una salvación, pero como el territorio no es vacío, entonces es fundamental de que las personas que viven los lugares, los territorios, también construyan esos proyectos, que evidentemente no necesariamente va a ser en consenso, entonces también es traer a la gestión urbana el disenso, lo político como, un eje vertebrador, que esto nos lleva a pensar en otros tiempos, en cómo se genera la política, nos lleva a generar cambios radicales, que eso ahí está la complejidad del asunto. Ante como un elemento como estos, creo que hay que pensar de una manera un poco más profunda y no simplemente hacer pequeños remiendos para tratar de darle una cara, entre comillas, social al urbanismo, sino verdaderamente radicalizar el urbanismo y tratar de construir otros futuros. Cuando hablamos de transformación del territorio, estamos hablando de que está en disputa un futuro y por eso es importante, es relevante. En cuanto a cuánto informa el caso a otras ciudades de América Latina con respecto a lo que conozco, creo que hay dos elementos. Creo que el caso de San José es una continuidad de formas de neoliberalización que se han venido desplegando en áreas centrales, no solo en ciudades capitales, en América Latina y en esas grandes ciudades. Entonces vemos un correlato, digamos, que nos ayuda a entender cuál es ese proceso de transformación urbana que está viviendo la región latinoamericana. Pero por otro, creo que hay una cuestión fundamental. San José, por su escala geográfica, tiene muchas diferencias con respecto a grandes metrópolis o grandes ciudades capitales. Y creo que eso le da cierta particularidad en la forma como se gestan esas alianzas, cómo se gestan o se desarrollan esos incentivos, los grupos económicos que se encuentran también interesados en la ciudad. Y creo que de una u otra manera el caso de San José ilumina una forma de entender cómo en una escala geográfica diferente un proceso de neoliberalización se materializa o se territorializa y cuáles son ese portafolio de herramientas que se utilizan en el caso de San José para materializar el neoliberalismo urbano. Creo que ese es un elemento que ayuda a entrar en diálogo y creo que no solo es en un ámbito académico, creo que también si lo pensamos a un nivel político de disputa de la ciudad, este caso, junto con los otros casos ya documentados desde la academia, pueden dar elementos a la población, a las comunidades, a las organizaciones, para disputar el futuro de la ciudad. Y creo que eso es importante y creo que también ahí es el papel y el rol de la universidad pública en América Latina y más hoy
en el contexto en el que estamos en el caso costarricense. Reivindicar lo público, la universidad pública como un actor importante para construir otros futuros más justos, más democráticos, más equitativos, más dignos también. Buenísimo, muchas gracias, Andrés. Le doy la opción a Beatriz, a Luis y Carmen de reaccionar muy brevemente si quisieran, en 1 minuto, 2 minutos, antes de hacer el cierre. No sé si alguien quiere comentar algo de último. Adelante, Beatriz. A mim me gostaria, mais uma vez, de agradecer, como o Andrés bem colocou, é muito rico estar aqui com meus colegas, que Carmen, Luis Salinas, e neste espírito de uma construção de uma universidade crítica e transformadora. Eu creio que o trabalho de Andrés é muito inspirador e mostra a potência que têm os estudos teóricos para iluminar práticas transformadoras e para que não esquecemos disto e que também que possamos fazer nossas práticas em la universidade transformadoras e mais amistosas, porque eu creio que o neoliberalismo, como Andrés coloca, está também em la universidade e muitas vezes haces que não foquemos nas questões mais reais. E Andrés nos chama para isso. Então, é uma alegria muito grande estar aqui com os colegas e as falas foram muito inspiradoras e o livro é reforçar convite à leitura, que é uma leitura muito prazerosa, mas também transformadora. Muitas graças. Muchísimas gracias. No sé si Bueno, adelante, Carmen. sí. También dar las gracias por compartir este espacio. Me dio mucho gusto con Luis Salinas, con Beatriz, con Andrés, por supuesto, y contigo, Cohen. Y aquí Xiomara, pues que nos está también colaborando. Y creo que hay mucho que discutir. Esto sería de nunca acabar, pero tal vez uno de los temas que habría que enfocar también dentro de este empresarialismo urbano o urbanismo empresarial es el tema de las consultas públicas sobre la transformación de la ciudad. Y no solo de las consultas, sino del papel de la sociedad. Los procesos de transformación urbana se han convertido en una maraña jurídica, legal, compleja de entender, no solo para las personas especialistas en el tema, sino también para la gente, la sociedad civil en general. Entonces, cuando nos enfrentamos a una transformación en el lugar que vivimos, en nuestro barrio, generalmente las consultas es llegar, no nos consultan, llegan y nos avisan que el uso de la tierra se cambió de uso habitacional a uso mixto, que se va a ir también hacia el lado más de uso comercial. Entonces, nos da miedo, nos llegan a avisar prácticamente y ahí es donde empieza la lucha por la defensa de nuestros espacios, pero también la lucha para poder hacer entender a las personas que están en estos procesos de transformación que el derecho de la ciudad nos pertenece a todos y todas. Entonces hay que trabajar ese derecho de la ciudad y hay que trabajar los mecanismos por los cuales se están haciendo las transformaciones. Y ahí me parece muy acertada la opinión de Andrés del papel de las universidades públicas. Hay mucho trabajo que realizar. Y los casos en Costa Rica en donde se ha podido impedir que se haga una apropiación de espacios públicos y una apropiación privada de espacios públicos, la universidad pública ha tenido un papel importante. Entonces, queda ese tema. Y luego también preguntarle a Andrés, Andrés, tal vez o invitarte, tal vez podrías hablar un poco más de los proyectos que analices en el libro para que la gente que está viendo esta presentación
también sepa que puede acceder al análisis de sus proyectos. Gracias. Buenísimo. Gracias, Carmen. Voy a darle la palabra a Luis si quiere hacer como unos comentarios, después Andrés y después cerramos con lo último. Adelante, Luis. No sé si quieres comentar algo breve. Sí, gracias, Juan. No, bueno, finalmente yo también tengo el gusto, digamos, de conocer a Andrés ya de hace varios años y creo que esta obra también es parte, digamos, de la expresión, pues, de las preocupaciones de Andrés, ¿no? Bueno, como bien lo comentaba Carmen, es decir, digamos, esta conciencia o esas problemáticas que Andrés ha percibido eh, en San José, creo que digamos, son parte de sus preocupaciones del día a día. Y el libro finalmente creo que también es parte de de expresar todas estas problemáticas y cómo las va entendiendo, ¿no? También conozco otros trabajos de Andrés en ese sentido, ¿no? O sea, digamos, muy vinculados a una crítica hacia la construcción del espacio urbano bajo el contexto neoliberal y creo que eso es muy rescatable para su día a día, digamos, dentro de sus investigaciones en el Instituto de Investigaciones Sociales y finalmente también para sus mismas clases. Yo en varias ocasiones, bueno, que he tenido el gusto de estar por allá, lo platicamos y finalmente eso se expresa en su libro, en sus publicaciones y por supuesto en sus clases, ¿no? Entonces también eso es algo a destacar, que no es solo, digamos, un libro, sino que es un trabajo ya de años de Andrés, como bien lo han destacado, ¿no? Buenísimo. Muchas gracias, Luis. Andrés, la última palabra antes del cierre es para vos y adelante. Sí, bueno, muchas gracias también por las réplicas a Beatriz, Carmen, Luis. Con respecto a lo que menciona Carmen, eh, me gustaría plantearlo como en dos sentidos. El foco de análisis fue el programa de regeneración y repoblamiento de San José, que también aquí es importante mencionar un aspecto primero antes de mencionar a la pregunta. En el libro se analiza la primera etapa de lo que yo denomino la primera etapa del programa, que va del 2004 al 2019. ¿Por qué la primera etapa? Porque a partir del 2019-2020, la delimitación del programa, es decir, el dar incentivos a la construcción, pasó de los 4 distritos centrales a los 11 distritos del Cantón San José. Entonces aquí también se empieza a caer esos discursos de que el, el interés público de recuperar San José. Al final vemos que es más bien convertir, como bien lo decía Carmen, a la ciudad en una mercancía. Entonces, dentro de ese programa se instauran una serie de proyectos principalmente residenciales que las personas que viven y que transitan San José pueden verlo materializado en torres de vivienda en altura. Pero lo interesante es que el programa abrió una oportunidad. Como fue una oportunidad para intervenir y transformar estructuralmente la ciudad de San José, empezó a tejer otra serie de proyectos que también no eran dentro del programa, pero que iban bajo el mismo objetivo de transformar e intervenir la ciudad, que yo le llamo en el libro proyectos satélites. Y desde ahí tenemos, desde cuestiones de peatonización, construcción o invenciones de barrios, como fue el barrio chino, pero también es interesante que viene toda una adjetivización de crear nuevas ciudades. Entonces tenemos ciudad tecnológica, por un lado, y por otro lado, y creo que está ahora en la opinión pública, en el debate público, se analiza también ahí el proyecto de ciudad-gobierno. Que el proyecto de ciudad-gobierno es importante anotarlo, que no es solo eh, restaurar las antiguas o las instalaciones del Ministerio de Obras Públicas, sino que también es un proyecto mayor. Y ese proyecto mayor tiende y va a tender a transformar el área contigua. Hoy en día ya se puede estar, si uno va a Barrio La Cruz, San Cayetano, también muchos anuncios de se vende. Ya vemos que hay una especulación, porque va a llegar un proyecto que va a traer muchas personas a trabajar y va también a generar una demanda de viviendas, que esto va a poder generar una transformación profunda de estos barrios populares que podríamos decir, como Carmen lo anotó en su comentario, fueron parte de esos barrios del sur históricos, que hoy en día siguen siendo barrios obreros y que con esto
puede transformarse. Entonces el libro también está hablando a estos otros elementos que hoy en la coyuntura nacional se están discutiendo y demás. Entonces lo dejo por ahí. Y bueno, agradecer de mi parte, para nada más cerrar, agradecer nuevamente y agradecer a las personas acá que nos escuchan, que nos van a escuchar, y al Instituto de Investigaciones Sociales también por confiar y por dar el apoyo estos años que tuve la oportunidad de compartir con ustedes. Mil gracias, Andrés. Bueno, invitadas a leer este libro de manera gratuita, lo pueden descargar. Andrés, desde que lo conozco, y son ya muchos años, me acuerdo que entró al instituto con el programa de becas y desde entonces ya era un excelente autor y eso ha seguido, así que el libro se lee muy fácil. Y bueno, quería cerrar también con agradecimientos para la doctora Beatriz Rufino, para la doctora Carmen Araya y para el doctor Luis Salinas. Y claramente para Andrés, muchas gracias por esta contribución, que sé que no es la última. Ahora hablaron un poco del tema de la consulta. Yo sé que hay intereses tuyos también para entender ese proceso de participación, entre comillas, en los procesos de urbanismo. Así que buenísimo. Y también subrayar el agradecimiento para la Escuela de Geografía. Creo que es muy importante hacer este tipo de trabajos en conjunto con las diferentes unidades de la universidad y claramente nuestra casa editorial, que es la editorial UCR. Aprovecho nada más para anunciar un par de cosillas que vienen en el camino con esta misma serie IES, donde salió el libro de Andrés. Ya salió hace poco un libro que se llama La U en Venta, Disputas, Actores y Negociaciones en la Transformación de la Universidad Empresa, de Carmen Camaño, Flori Chacón, Andrés Dinartes, Adriana Maroto y Lucía Alvarado. También salió hace muy poco un libro de Manuel Solís Avendaño, otro libro de Manuel Solís, Sin propósito de enmienda, el vaciado de la legitimidad democrática. Y viene de camino muy pronto un libro de Laura Chacón que se llama Casas de Escucha, Anudar Palabra, Arte y Rutas de Vida. En esa misma serie, poco más adelante, tenemos en fila un libro de Guillermo Navarro que se llama, bueno, título provisional, Panafricanismos, Antirracismos y Descolonización en Perspectiva Histórica. Y en una serie que se llama Fuera de Serie, tenemos un libro que se llama Soberanía Popular en la Era Digital de Aaron Schneider. Y viene muy pronto también un libro que se llama Memorias de Lucha y Resistencias del Pueblo Indígena Bribri, de Elga Arroyo. Así que vienen noticias pronto, así que aprovechen toda la producción que estamos sacando va a estar de acceso libre y gratuita de manera digital, así que aprovechen ahora con este primer libro que nos deja Andrés Jiménez sobre un tema de mucha importancia. Mil gracias a todo el mundo, también en línea, y bueno, con eso cerramos la sesión. Gracias.